Bienvenidos una vez más al canal de enseñanza en el idioma ngobere. Tirvakuiribere bobore damoye, kuwe ngobere dirigo nekonti. Hoy aprenderemos a contar en esta sesión, a contar lo que son una de las 18 formas en el idioma ngobere. A manera de aclaración, como lo acabo de decir, en ngobere existen 18 formas para contar. Y hoy vamos a conocer uno de ellos, el más utilizado, o los que se usan más o comúnmente también, los que son aplicados para las cosas redondas, solo para las cosas redondas. Es decir, las cosas que tú ves a tu alrededor no se cuentan todos de la misma manera. Cada cosa tiene su forma de contar. Y hoy, reitero, vamos a aprender a contar las cosas redondas. Metare tiwe mi egare moña, otro bolore, tandreño ya hombro mi egare net, mi abonkena, toro totigani, nieda, no bere, ni ta hondron toine bedi, kuhado di kwa, abombro kena ne mi egare hai, otro bolore, hay betondre bedi, abombro mi egare hai. Core. Empecemos. Solamente las cosas redondas y vamos a aprender a contar del 1 al 20. Empecemos. Wadi, kubu, como, kobogo, warige, wati, kwakugu, kwakwam, kwaogam, kwahada. Como ustedes verán, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solamente las cosas redondas, hasta 10. Bien, vamos a aprender a contar hasta el 20. Para efectos de 11 en adelante, solamente debes ir agregándole el cuajado, BD. Empezamos desde aquí hasta el 9. Desde Quadi hasta Quaogón. Sería 11. Dejamos esto igualito. BD Quadi. ¿Sí? BD Quadi. Entonces, 12. Dejamos la primera Quajoto. BD Kubu. 13. Quajoto. BD, y lo dejamos igualito, como. 14. Quajoto. BD Kubu. 15. Quajoto. BD Quarige. 16. Quajoto. BD Quati. Ya tenemos hasta 16. Vamos a colocar 17 por acá, 18, 19 y 20. Sería Quajoto,
bidi, quo, kug, quakug, es decir, esto que está acá. Quahota bedi, quakug. El 18. Repetimos esto, quahota bedi, repetimos el bedi, sería quo, quo. 19. Quahota bedi, quo, con. ¿Cómo sería 20? Para efectos de diferenciar, ya que tenemos 18 formas de conteo, es importante solamente colocar quo, quogre. Tenemos 20. Quogre. 20. Y de esa manera ya conocemos una de las 18 formas de conteo en el idioma novere. Como ustedes observarán, tenemos quadi, kubu, como, kobogo, quorege, quati, quakug, quaqua, quagan, quahada, quahada di quadi, quahada di kubu, quahada di como, quahada di kobogo, quahada di quorege, quahada di quati, quahada di quakug, quahada di quaqua, quahada di quagan, quagre. Hasta 20 hemos aprendido a contar y esto aplica, como dijimos al inicio, para cualquier cosa redonda, ya sea pelota o frutas que sean redondas. Por ejemplo, sandía, manzana, guanábana, uva, naranja, pera. También podemos aplicarlo para zapallo, también, porque es redondo. Y de esa manera ya conocemos esta forma de conteo del 1 hasta el 20. Repetimos: quadi, kubu, como, kobogo, quorige, quati, quakug, quaqua, quagan, quahada, quahada di quadi, quahada di kubu, quahada di como, quahada di kobogo, quahada di quorige, quahada di quati, quahada di quakug, quahada di quaqua, quahada di quagan, quagre. Como ven, la mayoría de las palabras tienen diéresis o llevan diéresis. Muy importante repasar lo que vimos en la primera y segunda sesión, cuando llevan diéresis, cómo son las pronunciaciones, de acuerdo a cada una de las 3 últimas vocales que llevan diéresis. A, u, o. A, u. Entonces, de esa manera, ustedes observarán, existen muchas palabras con diéresis. Sin embargo, como ya aprendimos en la primera sesión, es importante considerarlo acá. Así que espero que este video les sirva de mucha ayuda para ustedes que están aprendiendo y ya saben, pues han aprendido conmigo hoy una de las 18 formas de contar, solamente para las cosas redondas. Muchas gracias, nos veré, hasta luego, hasta pronto, nos vemos, ha tueta.